El zumbido del motor era mi única compañía, un ronroneo grave y constante que me mecía en la madrugada. Las 2:47 a.m., la hora de los fantasmas, de los arrepentidos y de los camioneros como yo. Ramiro, un viejo lobo de la carretera con más kilómetros en el alma que en el odómetro de mi tráiler. La cinta de asfalto se desenrollaba frente a mí, una serpiente negra y solitaria, bajo la luz pálida de una luna casi llena. Era en estas horas de silencio denso cuando los pensamientos se volvían más ruidosos. Pensaba en mis hijos, ya hombres hechos y derechos, viviendo sus vidas al otro lado de la frontera, en ese norte que promete tanto y a veces da tan poco. Pensaba en Lupe, mi Lupe, que se me fue hace ya 10 años, dejándome este camión como único hogar y la soledad como copiloto. La vida en la carretera te enseña a estar solo, pero nunca dejas de sentir el hueco. Es un oficio de paciencia y de recuerdos, de ver el mundo pasar a través de un parabrisas manchado de insectos y polvo. Fue entonces cuando la vi. Un parpadeo, una ilusión óptica, una pequeña figura que se materializó en el borde del acotamiento, como si la hubiera escupido la propia oscuridad. Una niña. No tendría más de 7 u 8 años. Descalza. Su camisón blanco ondeaba como una bandera de rendición en la brisa que levantaba mi Kenworth. Cruzó la carretera. No corrió con pánico, sino con una especie de urgencia desesperada, como si cada paso sobre el asfalto frío y rugoso fuera una tortura. Su llanto era inaudible a través del cristal y el rugido del diésel, pero lo vi en su rostro contraído, en sus hombros pequeños que se sacudían. Mi corazón, un músculo viejo y cansado, dio un vuelco brutal. El instinto fue más rápido que el pensamiento. Pisé el freno con una fuerza que hizo chillar las llantas y quejarse a la carga de vigas de acero que llevaba a Monterrey. El tráiler se sacudió, una bestia de metal protestando por la parada abrupta. Me detuve a unos 50 metros de donde la había visto desaparecer en la maleza del otro lado. Las luces altas cortaban la negrura, pintando los árboles y los arbustos de un blanco fantasmagórico. Apagué el motor. El silencio que cayó fue repentino y abrumador, llenado solo por el tic-tac del metal enfriándose y el latido de mi propio pulso en los oídos. Agarré la linterna más potente que tenía, una de esas que usan los vigilantes, y abrí la puerta. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara. Olía a tierra húmeda y a ozono. El olor de la noche en campo abierto. «¿Hola?», grité. Mi voz sonó ronca y extraña en la quietud. «Niña, ¿estás bien?». No hubo respuesta. Caminé con cuidado por la carretera, la luz de mi linterna barriendo la oscuridad. Las marcas de mis neumáticos eran cicatrices negras en el pavimento. Llegué al punto donde la había visto cruzar. No había nada, solo la carretera vacía y el susurro del viento en los matorrales. Me adentré un poco en la maleza, el corazón latiéndome con una mezcla de miedo y preocupación. ¿Y si había sido una alucinación? Tantas horas sin dormir, tantos cafés. La mente te juega malas pasadas. «Muchachita, soy amigo. No te voy a hacer daño», insistí, mi voz más suave ahora. El haz de luz danzaba entre las ramas secas y las sombras. Y entonces lo vi, un destello blanco, el camisón. La niña estaba allí, de espaldas a mí, acurrucada, pero ya no estaba sola. Junto a ella, de rodillas, había una mujer. La abrazaba con una ferocidad protectora, susurrándole cosas al oído. La mujer levantó la vista hacia mi luz, y sus ojos brillaron con el reflejo de las lágrimas y el terror. No era una aparición, eran de carne y hueso, 2 almas perdidas en medio de la nada. A las 2:47 de la mañana, me acerqué lentamente, levantando una mano para mostrar que no era una amenaza. «Señora, ¿están bien? ¿Necesitan ayuda?». La mujer no respondió. Solo apretó más a la niña contra su pecho, como si yo fuera el mismísimo diablo que venía a llevárselas. Y en ese momento, bajo la luna indiferente, supe que mi viaje acababa de cambiar de rumbo. Esa noche, la soledad había bajado de mi camión para darle asiento a un misterio que olía a peligro y desesperación. Y yo, Ramiro, un simple transportista, estaba a punto de meterme en algo mucho más grande y pesado que cualquier carga que hubiera arrastrado en mi vida. Mi instinto me gritaba que diera media vuelta, que subiera a mi cabina y me perdiera en el horizonte,
Pero mi corazón, ese viejo motor terco, ya había enganchado un remolque que no se veía, uno cargado de preguntas y de un deber que no entendía, pero que sentía en los huesos. La mujer me miró fijamente, y en sus ojos vi el reflejo de un abismo tan profundo y oscuro como la carretera que se extendía ante nosotros. Su silencio era una pregunta, y mi presencia, una respuesta que aún no sabía si estaba preparado para dar. La niña sollozó de nuevo, un sonido frágil que cortó la noche, y supe que no había marcha atrás. El silencio entre nosotros era denso, casi sólido. La mujer, que se llamaba Elena, no soltaba a la pequeña Lucía. Sus ojos, grandes y oscuros, no dejaban de estudiarme, buscando cualquier señal de amenaza. Yo mantenía la distancia, con la linterna apuntando al suelo para no deslumbrarlas. «Mire, señora», dije con la voz más calmada que pude encontrar, esa que usaba para tranquilizar a los novatos en el patio de maniobras. «Mi nombre es Ramiro. Soy camionero nomás. Vi a la niña cruzar y me asusté. Pensé que le había pasado algo». Elena tragó saliva, su nuez de Adán moviéndose en su cuello delgado. Llevaba un vestido sencillo, pero de una tela fina, ahora arrugado y manchado de tierra. No era ropa de alguien que acostumbra a caminar por la carretera de madrugada. ¿Por qué paró? Su voz fue un susurro, rasposa por el miedo o la sed. «Porque tengo hijas», mentí a medias. Tenía hijos, pero en ese momento eran todas las hijas del mundo las que se me vinieron a la mente. ¿Y por qué no se deja a una criatura sola en la carretera a estas horas? Ni a su mamá. La lógica de mis palabras pareció romper una capa del hielo que la rodeaba. Lucía se asomó por encima del hombro de su madre. Sus ojitos hinchados de tanto llorar me miraron con una curiosidad infantil que contrastaba con el terror de la situación. Le ofrecí una sonrisa pequeña y cansada. «Tengo agua en el camión. Y unas galletas. Deben tener frío». El frío era real. Una brisa helada soplaba desde el desierto, y ellas no llevaban más que esa ropa delgada. Elena dudó un momento más. Luego asintió lentamente, una capitulación silenciosa. Las ayudé a subir a la cabina. Era un santuario de olores a diésel, a café rancio y a cuero viejo. Mi mundo. Para ellas, debió parecerles el refugio más extraño y a la vez el más seguro del universo en ese instante. Senté a Lucía en la litera de atrás. La envolví en una de mis cobijas más limpias, una de lana gruesa que mi Lupe me había regalado en una Navidad lejana. La niña se acurrucó de inmediato, sus pequeños pies descalzos y sucios asomando por el borde. Elena se sentó en el asiento del copiloto, rígida, alerta, como un animalito salvaje que no sabe si confiar o huir. Le pasé una botella de agua y un paquete de galletas de animalitos. Lucía las aceptó sin dudar, pero Elena solo bebió un largo trago de agua. Sus manos temblaban ligeramente. «Gracias», dijo, y la palabra pareció costarle un esfuerzo enorme. Encendí el motor de nuevo, no para arrancar, sino para poner la calefacción. El ronroneo familiar llenó la cabina, y poco a poco, el calor comenzó a extenderse. «¿Hacia dónde iban?», pregunté, sin mirarla directamente, concentrado en limpiar una mancha imaginaria del parabrisas. «Lejos», respondió ella. Una respuesta que no era respuesta, un destino que era una fuga. Lejos es un lugar muy grande, y peligroso si se anda a pie. Ella guardó silencio. Lucía desde atrás, ya más tranquila con el estómago lleno de galletas, dijo con una vocecita somnolienta: «Huimos del tío Ricardo, es malo». Elena se giró bruscamente. Lucía, silencio. Pero la semilla ya estaba plantada en mi mente. Tío Ricardo. Un nombre, una amenaza. Decidí no presionar. La experiencia te enseña que la confianza es como un motor diésel. Necesita tiempo y calor para arrancar. Miren, a unos 20 kilómetros hay una parada de camiones. Se llama La Curva. Sirven un café decente y un caldo de res que resucita a los muertos. Las puedo llevar hasta ahí. Pueden calentarse, usar el baño, pensar con más calma qué van a hacer. No les voy a preguntar nada más si no quieren. Mi ruta sigue derecho, pero desviarme un poco no me cuesta nada. Elena me observó durante un largo rato. Vi en su rostro una batalla interna, la desconfianza contra la necesidad, la prudencia contra el agotamiento. Finalmente, asintió de nuevo.
Está bien, a la curva. Puse el camión en marcha, y la bestia de acero comenzó a moverse, lenta y pesadamente, devorando la carretera oscura. Lucía se quedó dormida casi al instante, arrullada por el movimiento y la seguridad de la cabina. Elena, en cambio, no relajó su postura ni un segundo. Sus ojos estaban fijos en el camino, pero yo sabía que su mente estaba a kilómetros de distancia, o quizás a kilómetros detrás de nosotros, en el lugar del que huían. La vi mirar de reojo su propio reflejo en la ventanilla. Su rostro era fino, de facciones delicadas, pero marcado por una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Era un cansancio del alma. Llevaba un solo arete, una pequeña perla que brillaba débilmente con las luces del tablero, un detalle incongruente en medio de su aspecto desaliñado. Era una pieza de un rompecabezas que no encajaba. La mujer que tenía al lado no pertenecía a este mundo de paradas grasientas y carreteras infinitas. Había algo en su porte, incluso derrotada como estaba, que hablaba de otro tipo de vida. Una vida donde la gente no tiene que huir a pie en mitad de la noche. Y me pregunté qué o quién era ese tío Ricardo para haberla arrojado a este infierno. No era un simple pleito familiar. Lo que vi en sus ojos no era enojo ni resentimiento. Era miedo puro, un miedo que te hiela los huesos y te obliga a hacer locuras, como cruzar una carretera federal a oscuras con tu hija descalza. Llegamos a la curva. Era un oasis de luz de neón y diésel en medio de la nada. Varios tráileres estaban estacionados, sus conductores durmiendo o tomando café adentro. Era un lugar familiar para mí, un puerto seguro en la tormenta del asfalto. Estacioné mi camión en la parte de atrás, lejos de las miradas más curiosas. «Hemos llegado», le dije suavemente. Elena pareció despertar de un trance. Miró el restaurante iluminado, el vapor que salía de su chimenea, como si fuera un palacio. Antes de bajar, se giró hacia mí. «Señor Ramiro», empezó, pero se detuvo, buscando las palabras. «No sé cómo agradecerle». «No hay nada que agradecer. Haga lo que haría cualquier cristiano», respondí, aunque sabía que muchos habrían seguido de largo. «Vayan, coman algo caliente. Yo invito». Saqué un par de billetes arrugados de mi cartera. Ella intentó negarse. «No, por favor, no podría aceptarlo». «Señora», la interrumpí con firmeza, pero sin ser brusco. «Déjese ayudar. A veces la terquedad no es fortaleza, es solo una forma más lenta de ahogarse. Vayan, aquí las espero». Finalmente, aceptó el dinero, su orgullo visiblemente herido. Despertó a Lucía con cuidado y las vi bajar de mi camión, dos figuras frágiles bajo las luces amarillentas del estacionamiento, y caminar hacia la entrada del restaurante. Me quedé en la cabina, observándolas, y mientras las veía desaparecer tras la puerta de cristal, una certeza se instaló en mi pecho. Esto no terminaba aquí. No podía simplemente dejarlas en una parada de camiones con un poco de dinero y seguir mi camino. El destino, o como quieran llamarlo, me las había puesto enfrente por una razón, y abandonar a esa mujer y a esa niña a su suerte, ahora se sentía como una traición, no a ellas, sino a algo dentro de mí, a la memoria de mi Lupe, al hombre que ella siempre creyó que yo era. Encendí un cigarro, el primero en varias horas. El humo se arremolinó en la cabina, mezclándose con mis pensamientos. ¿Quién era Ricardo? ¿Y qué había hecho para provocar un terror tan profundo en Elena? La respuesta, sentía, era mucho más oscura y complicada de lo que podía imaginar. Y yo, sin quererlo, ya estaba metido hasta el cuello. El sol comenzaría a despuntar en un par de horas, trayendo consigo un nuevo día. Pero para Elena y Lucía, y ahora para mí, la noche estaba lejos de terminar. El caldo de res humeaba en la taza de peltre, su aroma a cilantro y cebolla llenando el pequeño reservado del restaurante. Elena comía con una lentitud casi dolorosa, como si estuviera redescubriendo el sabor de la comida caliente. Lucía, por otro lado, devoraba sus hot cakes con la energía renovada de la infancia, sus mejillas manchadas de mermelada y una sonrisa por fin asomando en su carita. Yo me contentaba con un café negro, amargo como mis pensamientos. Había insistido en sentarme con ellas, en una mesa al fondo, lejos de las miradas de los otros tráileros y los viajeros trasnochados. Quería que se sintieran seguras. Después de unos minutos de silencio,
solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos. Elena levantó la vista de su plato. «Mi esposo murió hace 6 meses», dijo de repente, su voz apenas un murmullo. No era la forma en que esperaba que comenzara la conversación, pero asentí, dándole a entender que la escuchaba. Era un buen hombre, un hombre brillante. Construyó un imperio de la nada, en el ramo de la construcción. Hizo una pausa, revolviendo su caldo sin ganas. Se llamaba Fernando, y Ricardo es su hermano, su único hermano. La palabra hermano la pronunció con un veneno helado que me erizó la piel. Fernando confió siempre en él. Continuó. Demasiado. Lo hizo su socio, su mano derecha. Pero Ricardo siempre tuvo envidia. Una envidia que se comía todo lo bueno que había en él. Mientras Fernando vivió, supo mantenerlo a raya. Pero cuando enfermó, se le quebró la voz. Respiró hondo, luchando por mantener la compostura. Lucía, ajena a la gravedad de la conversación, tarareaba una cancioncilla mientras dibujaba en una servilleta con un crayón que la mesera le había regalado. Fernando sabía que el tiempo se le acababa. Pasó sus últimos meses en una clínica en Houston, probando tratamientos experimentales carísimos, pero nada funcionó. Antes de morir se aseguró de dejar todo en orden. O eso creía él. Me dejó a mí y a Lucía como sus únicas herederas. Todo. La empresa, las propiedades, las inversiones. Lo dejó claro en su testamento. Un documento blindado según los abogados. Entonces, ¿cuál es el problema?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Elena. El problema es que Ricardo no conoce límites. Cuando se leyó el testamento, montó en cólera. Dijo que Fernando deliraba por la enfermedad, que yo lo había manipulado. Empezó una batalla legal para impugnar el testamento, argumentando que yo no estoy mentalmente capacitada para manejar la herencia. La miré. Parecía todo menos loca. Cansada, asustada, desesperada, sí, pero no loca. Pero eso no es lo peor, Ramiro. Empezó a hacerme la vida imposible. Me aisló de mis amigos, de mi familia. Puso gente a vigilarme. Me sentía prisionera en mi propia casa. Una mansión enorme en las lomas que de repente se sentía como la cárcel más lujosa del mundo. Una noche, mientras celebraban una fiesta con un chef privado que habían contratado, escuché a Ricardo hablar con su abogado. Planeaban internarme en una clínica psiquiátrica, conseguir una orden judicial basada en informes médicos falsos. Querían quitarme a mi hija. El horror en su voz era palpable. La comida en mi estómago se sintió como una piedra. Hace 2 días mi tarjeta Black fue rechazada en el supermercado. Todas mis cuentas bancarias estaban bloqueadas. Ricardo había movido sus influencias. Me quedé sin un centavo. La única persona que aún me era leal, una de las empleadas de la casa, me avisó que al día siguiente llegarían unos doctores con una orden para llevarme. Esa noche, no lo pensé. Tomé a Lucía, lo poco de efectivo que tenía guardado en un cajón, y salí por la puerta de servicio. Mi coche no arrancó. Lo habían saboteado. Así que empezamos a caminar. Y caminamos durante horas, escondiéndonos, pidiendo aventones cortos con gente que nos miraba con desconfianza, hasta que llegamos a esa carretera. Y entonces, usted apareció. Su historia era una locura. Parecía sacada de una telenovela de las 9, pero la sinceridad en sus ojos no dejaba lugar a dudas. Era la cruda y terrible verdad de una mujer acorralada. La clásica historia de la codicia humana, pero magnificada por el dinero y el poder. Pude imaginarme a Ricardo, un tipo de esos que se pasean en un BMW último modelo, con trajes caros y una sonrisa falsa, capaz de destruir a su propia familia por un puñado de billetes más. Tenemos que ir a la policía, dije, aunque sonaba ingenuo incluso para mí. Elena negó con la cabeza. No puedo. Ricardo tiene comprada a mucha gente, policías, jueces. Ir a la policía sería entregarme a él en bandeja de plata. No sé en quién confiar. Tenía razón. El dinero ensucia todo lo que toca. ¿Y no tiene familia? ¿Sus padres, hermanos? Mis padres murieron hace años. Y soy hija única. Mi única familia era Fernando. Ahora solo tengo a Lucía. La soledad de su situación era abrumadora. 2 mujeres solas contra un hombre poderoso y sin escrúpulos. Era una batalla perdida de antemano.
Me quedé pensando. El humo de mi cigarro anterior parecía haberse metido en mi cerebro. Una idea, una locura quizás, empezó a formarse. Una idea peligrosa. ¿A dónde se dirigía Elena? Cuando empezó a caminar, ¿tenía un destino en mente? Ella vaciló, como si temiera compartir su último secreto, su última esperanza. Hay un abogado, se llama Gabriel Cienfuegos, vive en Saltillo. Era el mejor amigo de Fernando, su hombre de mayor confianza desde que eran jóvenes. Si hay alguien en este mundo que puede ayudarnos, es él. Pero no tengo cómo contactarlo. Ricardo debe tener su teléfono intervenido. Tenía que llegar a él en persona sin que nadie supiera. Saltillo. No estaba exactamente en mi ruta, pero tampoco estaba en otro planeta. Unas cuantas horas de desvío. Un riesgo. Un enorme riesgo. Si ese tal Ricardo las estaba buscando, buscaría en las carreteras. Y un tráiler como el mío no es precisamente discreto. Pero luego miré a Lucía, que ya se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el brazo de su madre. Y vi a Elena, que me miraba con una mezcla de súplica y resignación, como si esperara que le dijera que hasta aquí llegaba mi ayuda. Y en ese momento, tomé una decisión. Una de esas decisiones que no se toman con la cabeza, sino con las entrañas. Termine su caldo, Elena, le dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Usted y su hija vendrán conmigo. Conozco unas rutas secundarias, caminos de terracería que usan los contrabandistas y los agricultores. No están en los mapas. Nos moveremos de noche. Descansaremos de día en lugares seguros que conozco. La llevaré a Saltillo. Pondré a usted y a su hija en la puerta de ese licenciado Cienfuegos. Es una promesa. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo. Eran de gratitud. Una gratitud tan inmensa que me hizo sentir incómodo y a la vez, extrañamente, como si estuviera haciendo lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Ramiro, ¿por qué? Susurró. No tiene por qué hacer esto. Me encogí de hombros, dándole una calada a un café ya frío. ¿Sabe, Elena? Uno pasa la vida entera al volante, viendo el mundo pasar. Y a veces, muy de vez en cuando, la vida te da la oportunidad de no solo ver, sino de intervenir, de girar el volante y cambiarle el rumbo a alguien. Quizás es mi turno de hacer eso. No era toda la verdad. La verdad completa era más egoísta. En su desesperación, vi el eco de mis propios fracasos. Vi las veces que no estuve para mis hijos, las llamadas que no contesté, las promesas que rompí. Ayudarlas a ellas se sentía como una forma de pagar una vieja deuda con la vida. Una forma de redimir al hombre que fui, para poder ser el hombre que mi Lupe siempre pensó que era. El camino a Saltillo no sería un simple desvío, sería un peregrinaje, y el monstruo no era solo el tío Ricardo, era mi propio pasado, que corría a nuestro lado en el carril contrario. El sol empezaba a teñir de naranja el horizonte cuando salimos de la curva. Elena y Lucía dormían en la litera, agotadas por la tensión y el cansancio. Yo, en cambio, me sentía extrañamente despierto, con la mente afilada por la adrenalina y la responsabilidad. Dejé la carretera principal en la primera oportunidad, tomando una salida sin señalizar que se convertía en un camino de tierra rojiza. El tráiler se quejaba, la suspensión rechinaba con cada bache, pero era el precio a pagar por la invisibilidad. Este era mi territorio, un laberinto de caminos secundarios que había aprendido a navegar a lo largo de 30 años. Rutas que te ahorraban una caseta de cobro o te alejaban de las básculas federales. Hoy, nos alejarían de algo mucho peor. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en mi propia vida. El contraste entre el mundo de Elena y el mío era abismal. Ella hablaba de mansiones, de cuentas bancarias, de abogados y traiciones de alta sociedad. Yo vivía en una cabina de 2 metros cuadrados, mi fortuna eran los recibos de diésel y mi mayor preocupación era llegar a tiempo con la carga. Sin embargo, en el fondo, nuestros problemas eran los mismos. El dolor de la pérdida, el miedo al futuro, la lucha por proteger a los que amas. La vida, al final, te desnuda y te deja con lo esencial. No importa si vistes de seda o de mezclilla, el corazón se rompe igual. Recordé a mi hijo mayor, Mateo. Cuando era joven, quería ser músico. Tenía un talento natural. Tocaba la guitarra como si hubiera nacido con ella en las manos. Pero yo no lo entendí.
Le dije que se dejara de tonterías, que la música no daba para comer, que necesitaba un oficio de hombres, algo que le diera seguridad. Lo presioné tanto que terminó estudiando contabilidad. Hoy tiene un buen trabajo en una oficina en San Antonio, una casa bonita, un coche del año. Pero cada vez que hablo con él por teléfono, siento una distancia, una tristeza en su voz que ninguna cuenta de banco puede llenar. Le robé su sueño. Se lo cambié por una vida segura pero gris. Y esa es una carga más pesada que cualquier viga de acero. Quizás por eso, la historia de Elena me pegó tan fuerte. Ese tal Ricardo estaba tratando de robarle a Lucía su futuro, su seguridad, su madre. Estaba haciendo a gran escala lo que yo hice a pequeña escala con mi hijo. Imponer su voluntad sobre la vida de otro por egoísmo. Y no podía permitirlo. No esta vez. Mi redención no sería cambiar el pasado. Eso es imposible. Sería asegurarme de que esta niña, Lucía, tuviera la oportunidad de vivir la vida que le correspondía, libre del miedo y de la avaricia de un hombre malo. Hacia el mediodía, el sol pegaba con fuerza. El paisaje era una sucesión monótona de matorrales y huizaches. Necesitábamos un lugar para descansar, un sitio donde pasar desapercibidos hasta que cayera la noche de nuevo. A lo lejos, divisé un pequeño rancho abandonado que conocía bien. Pertenecía a un viejo amigo, don Anselmo, que había fallecido hace un par de años. Sus hijos vivían en la ciudad y rara vez venían por aquí. Era el escondite perfecto. Metí el tráiler detrás de un granero medio derruido, donde quedaba oculto de la carretera de tierra. El silencio era total, solo roto por el canto de las chicharras. Elena se despertó desorientada. ¿Dónde estamos? En un lugar seguro, le dije. Aquí podemos descansar hasta la noche. Bajamos de la cabina. El calor era sofocante. Lucía, sin embargo, estaba encantada. Corrió por el campo seco persiguiendo lagartijas, feliz de estirar las piernas. Era increíble la capacidad de los niños para encontrar alegría en medio del caos. Mientras ella jugaba, Elena y yo nos sentamos a la sombra del granero. Compartimos una lata de frijoles fríos y unas tortillas que yo siempre llevaba para emergencias. No era un banquete en un restaurante de Polanco, de esos a los que seguramente estaba acostumbrada, pero comió con un apetito que me conmovió. Él me adoraba, dijo Elena de pronto, rompiendo el silencio. Hablaba de su esposo. Me llenaba de regalos. Bolsos de Chanel, zapatos de diseñador que costaban más que un coche usado. Pero no era eso lo que yo amaba de él. Era su risa. Tenía una risa que podía iluminar una habitación entera. Cuando enfermó me dijo, Elena, si algo me pasa, no dejes que la amargura de mi hermano te toque a ti o a la niña. Lucha. Eres más fuerte de lo que crees. Sus ojos se llenaron de nostalgia y dolor. Y ahora siento que le estoy fallando, huyendo como una cobarde. No está fallándole, le dije, con más firmeza de la que pretendía. Huir no siempre es de cobardes. A veces, es el movimiento más inteligente en el tablero. Es una retirada estratégica para poder atacar después con más fuerza. Usted no está huyendo, está yendo a buscar sus armas, a su general, ese licenciado Cienfuegos. Lo que está haciendo requiere más valor que quedarse a pelear una batalla que no puede ganar ahora mismo. Mis palabras parecieron tener efecto. Me miró, y por primera vez, vi algo más que miedo en sus ojos. Vi una chispa de determinación. La mujer fuerte de la que su esposo le había hablado. Estaba ahí, enterrada bajo capas de terror y agotamiento, pero estaba ahí. Usted habla con mucha sabiduría, Ramiro. La carretera es una buena maestra, respondí, encogiéndome de hombros. Te enseña de paciencia, de soledad, de motores y de hombres, y te enseña que no importa qué tan oscura esté la noche, el sol siempre vuelve a salir. Pasamos la tarde en ese rancho olvidado, un extraño trío de fugitivos. Lucía encontró un viejo columpio de llanta colgado de un mezquite, y yo la empujé suavemente. Su risa era una música inesperada en ese lugar silencioso. Elena nos observaba desde la distancia, con una pequeña sonrisa en los labios. Por unas horas, no éramos una mujer perseguida, una niña asustada y un camionero metido en líos. Éramos solo 3 personas compartiendo un momento de paz bajo el cielo azul del desierto. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores imposibles, supe que no había vuelta atrás.
Estaba comprometido con su causa, con su viaje. Mi propia ruta a Monterrey podía esperar. Mi propia vida. Esa rutina de cargar y descargar, de dormir en moteles baratos y comer solo, podía esperar. Por primera vez en muchos años, sentía que mi vida tenía un propósito más allá de mover mercancía de un punto a otro. Estaba moviendo esperanza. Y esa, me di cuenta, era la carga más valiosa y la más pesada que jamás había transportado. Al caer la noche, subimos de nuevo a la cabina. El camino por delante aún era largo y peligroso, pero ahora algo había cambiado. Ya no éramos solo un conductor y dos pasajeras. Éramos un equipo, una extraña y pequeña familia forjada en la desesperación de una noche oscura en la carretera. Y yo era su guardián, una responsabilidad que aceptaba con todo el peso de mi corazón. La segunda noche fue más tensa que la primera. El factor sorpresa se había esfumado de mi mente y había sido reemplazado por una paranoia fría y calculadora. Me imaginaba al tal Ricardo, furioso, moviendo sus hilos, poniendo a gente a buscar un sedán saboteado, sin saber que sus presas se movían en un monstruo de 18 ruedas por los caminos olvidados de Dios. Cada par de faros que aparecía en el retrovisor hacía que mi corazón diera un brinco. Pero la noche avanzó sin incidentes, solo el paisaje lunar del desierto como testigo de nuestro avance clandestino. Para romper la tensión, le pedí a Elena que me hablara más de su esposo, de Gabriel Cienfuegos, el abogado. Quería entender el tablero de ajedrez en el que nos habíamos metido. Fernando y Gabriel eran como hermanos, comenzó ella, su voz más serena en la oscuridad de la cabina. Crecieron juntos en un barrio humilde de Torreón. Soñaban con salir de ahí, con comerse el mundo. Fernando tenía el genio para los negocios, una visión increíble. Gabriel tenía el cerebro para las leyes, una mente brillante y metódica. Se complementaban. Cuando Fernando fundó su primera pequeña constructora, Gabriel fue su primer y único abogado. Crecieron juntos, profesional y personalmente. Hablaba de ellos con un cariño que trascendía su propia relación con su esposo. Era la admiración por una lealtad a toda prueba. Gabriel es un hombre de la vieja escuela, Ramiro. Su palabra es un contrato. Es recto, incorruptible. Por eso Ricardo lo odiaba. Gabriel siempre fue la conciencia de Fernando, el que le advertía cuando Ricardo proponía negocios turbios o atajos ilegales. Si hay alguien que conoce todos los esqueletos que Ricardo tiene en el closet, es Gabriel. ¿Cree que él sepa que lo están buscando?, pregunté. No lo sé. Espero que no. Mi plan era llegar de sorpresa. Una llamada telefónica podría estar intervenida. Un correo electrónico, interceptado. Ricardo es paranoico y tiene los recursos para hacerlo. La única forma segura era llegar en persona. Su lógica era impecable. Era una mujer inteligente, acorralada pero no estúpida. Estaba pensando como una estratega, no como una víctima. Y eso me dio más confianza en nuestra misión. Llegamos a un punto donde el camino de tierra se bifurcaba. El mapa de mi memoria me decía que un camino llevaba a un retén de la policía estatal, que a veces se instalaba sin previo aviso, y el otro era más largo pero más seguro. No lo dudé. Giré el volante hacia la ruta más larga. Más vale un rodeo seguro que un atajo al infierno, murmuré, una de las tantas frases de mi padre que se me habían quedado grabadas. Cerca del amanecer, la necesidad de combustible se volvió crítica. No podíamos arriesgarnos a quedarnos tirados en medio de la nada. Tuve que tomar una decisión. Incorporarnos a una carretera secundaria y buscar una gasolinera pequeña, de esas que no tienen cámaras por todos lados. Encontré una, solitaria y destartalada, atendida por un joven adormilado. Mientras llenaba los tanques, le pedí a Elena y a Lucía que se quedaran agachadas en la litera, fuera de la vista. Pagué en efectivo, compré unos refrescos y algo de pan dulce, y traté de actuar con la mayor normalidad posible. Pero justo cuando estaba por subir a la cabina, una patrulla de la policía municipal se detuvo detrás de mi tráiler. El corazón se me subió a la garganta. 2 oficiales bajaron, sus rostros impasibles bajo sus sombreros. Uno, el mayor, se acercó a mí. «Buenos días, jefe. ¿Todo en orden?» Su mirada recorrió el camión, deteniéndose en la matrícula, en el logo de la empresa de transportes para la que trabajaba. Traté de mantener la calma,
de que no se me notara el temblor en las manos. Todo en orden, mi oficial. Solo poniendo diésel para seguir el camino. Hay que ganarse el pan. El policía asintió lentamente. Sus ojos no dejaban los míos. Eran pequeños y calculadores. ¿A dónde se dirige con tanta prisa? A Monterrey. Llevo una carga de acero. Un poco retrasado, ya sabe cómo es esto. ¿Viene solo?, preguntó. La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Mentir podía ser peligroso. Decir la verdad, fatal. Sí, oficial. La carretera es una amante celosa. No le gusta compartir, dije, intentando una broma de camionero para aligerar el ambiente. El policía no sonrió. Su compañero más joven caminaba alrededor del tráiler, mirando con curiosidad. Podía sentir la presencia de Elena y Lucía a mis espaldas, aguantando la respiración. Un solo ruido, un sollozo, y todo se acabaría. Su licencia y los papeles del camión, por favor, ordenó el oficial mayor. Se los entregué. Mis manos sudaban. Revisó los documentos con una lentitud exasperante, pasándolos bajo la luz de su linterna a pesar de que ya había amanecido. Cada segundo era una eternidad. Me preparé para lo peor. Pensé en qué haría si intentaban revisar la cabina. No tenía un plan. Solo la imagen de Lucía, asustada, y la promesa que le había hecho a Elena. No las entregaría. Tendrían que pasar sobre mí. Después de lo que parecieron horas, el oficial me devolvió los papeles. Está todo en orden, pero ande con cuidado. Anoche nos llegó un reporte. Se busca a una mujer y a una niña. Parece que la señora tiene problemas mentales. Se escapó de su casa. Su cuñado, un hombre importante de la capital, está muy preocupado. Ofrecen una buena recompensa por información que lleve a su paradero. Me quedé helado. Así que esa era la jugada de Ricardo. Hacerla pasar por loca, una amenaza para su propia hija. Era una estrategia brillante y diabólica. Cualquiera que las viera, llamaría a la policía pensando que estaba haciendo una buena obra. Vaya, qué cosa. Logré decir, mi voz sonando extrañamente lejana. Pobre gente. Estaré al pendiente, oficial. Si veo algo, les aviso. Haga eso, dijo el policía, dándome una última mirada inquisitiva. Que tenga buen viaje. Se dieron la vuelta, subieron a su patrulla y se fueron. Me quedé parado junto a mi camión, temblando, hasta que su vehículo desapareció en el horizonte. Subí a la cabina y cerré la puerta, mi espalda apoyándose contra ella. Elena me miraba. Su rostro era una máscara de pánico. Escuché todo. Susurró. Nos están buscando. Lo sé, respondí, tratando de recuperar el aliento. Pero ya se fueron. Estamos bien. Pero no estábamos bien. El cerco se estaba cerrando. Ricardo no era un idiota. Estaba usando su poder y su dinero para pintar una narrativa que los ponía a ellos como los salvadores, y a Elena como la villana loca. Ahora no solo teníamos que escondernos de sus matones, sino de cualquier persona bien intencionada, de cualquier policía honesto que creyera estar ayudando a una familia en crisis. El juego se había vuelto infinitamente más peligroso. Ya no bastaba con ser invisible. Teníamos que ser fantasmas. Y Saltillo, que antes parecía un destino alcanzable, ahora se sentía tan lejano y tan inalcanzable como la luna. El encuentro con la policía nos dejó una cicatriz de miedo que tardó horas en cerrarse. Conduje el resto de la mañana en un silencio tenso, cada kilómetro sintiéndose como una pequeña victoria contra un enemigo invisible que podía estar en cualquier parte. Finalmente, encontré un nuevo refugio, una vieja mina abandonada en las faldas de una sierra. Oculté el tráiler en la boca de uno de los túneles más grandes, un escondite improbable y perfecto. El aire dentro era fresco y olía a tierra y a metal. Aquí, al menos por unas horas, estaríamos a salvo del mundo. Mientras Lucía dormía, exhausta, Elena y yo nos sentamos en unas rocas a la entrada de la mina. El sol del mediodía era implacable, pero nuestra conversación era fría y seria. Tenemos que cambiar el plan, dije, rompiendo el silencio. La historia de la mujer loca se va a esparcir rápido. Las carreteras principales son un suicidio ahora, y las gasolineras, las paradas, todo es un riesgo. Necesitamos ayuda. Alguien de confianza. Elena me miró, la desesperanza nublando sus facciones. No tengo a nadie más, Ramiro. Gabriel era mi única opción.
Yo sí, dije, después de dudarlo un momento. Tengo un compadre. Se llama Ismael. Lo conozco desde que empezamos en esto, hace más de 30 años. Es más hermano que amigo. Vive en un ejido cerca de aquí a unas 2 horas. Es un hombre discreto de ley. Si le pido ayuda no hará preguntas. Podemos escondernos en su casa. Él puede conseguirnos comida, agua y, lo más importante, información. Los traileros tenemos nuestra propia red, más rápida que cualquier internet. La idea de involucrar a alguien más era un riesgo, pero seguir solos era aún más peligroso. Necesitábamos un santuario, un lugar donde reagruparnos y pensar nuestro siguiente movimiento. Elena, viendo que no había otra opción, aceptó. El problema era cómo contactar a Ismael sin dejar rastro. Usar mi celular era impensable. Si Ricardo tenía el poder de bloquear cuentas bancarias, seguramente podía rastrear un teléfono. La solución, como casi siempre en mi vida, estaba en lo análogo, en lo viejo. Recordé que en el pueblo más cercano, a unos 30 kilómetros de terracería, había una tienda de abarrotes que todavía tenía un teléfono público de monedas. Era una apuesta, pero era la única que teníamos. Dejé a Elena y a Lucía escondidas en la mina con agua, comida y mi linterna más grande. Les di instrucciones claras. No salir por ningún motivo, no hacer ruido si escuchaban un vehículo. La mirada de terror en los ojos de Elena al verme partir me partió el alma, pero tenía que hacerlo. Volveré antes de que anochezca, le prometí. Confíe en mí. El viaje al pueblo en una de las bicicletas oxidadas que encontré en la mina fue un infierno bajo el sol, pero la necesidad era un motor más potente que cualquiera de mis piernas. Llegué al polvoriento pueblo, un puñado de casas de adobe y una iglesia a medio caer. Encontré la tienda. Compré un refresco para disimular y me acerqué al viejo teléfono azul montado en la pared exterior. Marqué el número de Ismael de memoria, rezando para que no lo hubiera cambiado. Sonó 3 veces y luego escuché su voz, grave y rasposa como la tierra seca. Bueno, compadre, habla Ramiro, dije, hablando bajo, dándole la espalda a la calle. Qué milagro, compadre. ¿Andas por acá? Creí que estabas en la ruta a la frontera. Se me complicó la carga. Mentí. Oye, necesito un favor, uno grande, ¿podemos vernos? Es delicado. Hubo una pausa en la línea. Ismael me conocía demasiado bien. Sabía que yo no era un hombre que pidiera ayuda a la ligera. ¿Estás bien? ¿Te metiste en problemas? Yo estoy bien, pero necesito un lugar seguro para un paquete. Un paquete muy frágil. Por un par de días, quizás. Y necesito que nadie sepa que está ahí. Nadie, Ismael. Otra pausa. Más larga. Podía imaginarlo al otro lado de la línea, rascándose la barba canosa, sopesando mis palabras. El corral de atrás está vacío, dijo finalmente. Y mi mujer se fue a ver a su hermana a Monclova. No vuelve en una semana. La casa está sola. Ya sabes dónde es. Ven cuando quieras. Con cuidado, Ramiro. Gracias, compadre. Te debo una. No me debes nada. Para eso estamos, respondió, y colgó. Respiré aliviado. La lealtad, la verdadera, era un tesoro más raro y valioso que cualquier herencia. Regresé a la mina justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de la sierra. Elena salió a recibirme. Su rostro una mezcla de alivio y ansiedad. Hablé con mi amigo. Nos espera. Su casa es segura. Nos preparamos para el último tramo de nuestro viaje por ahora. Un viaje hacia una seguridad temporal. Conduje con extremo cuidado, siguiendo las indicaciones que Ismael me había dado por teléfono, una serie de caminos vecinales que ni siquiera aparecían en mis mapas más detallados. Llegamos al ejido de Ismael bien entrada la noche. Era un pequeño oasis de verdor en medio de la aridez, un conjunto de casas de campo dispersas entre nogales y campos de labor. La casa de Ismael estaba al final de un largo camino de tierra, aislada y tranquila. Las luces estaban apagadas tal como me había indicado. Escondí el tráiler en un enorme cobertizo que usaba para guardar su tractor. Ismael nos esperaba en la puerta trasera de la casa. Era un hombretón grande con manos como sartenes y un rostro curtido por el sol y los años. Nos miró a Elena, a Lucía y a mí, su expresión seria, sin hacer preguntas. Solo asintió. Mi casa es su casa. Pasen. Hay frijoles en la olla y camas limpias. Esa noche, por primera vez en días, sentí que podíamos respirar. La casa de Ismael era humilde pero acogedora.
Olía a leña y a café. Elena dio a Lucía un baño en una tina de metal, lavando la suciedad y el miedo de los últimos días. La niña, limpia y con un pijama improvisado con una de las camisetas de Ismael, se durmió en una cama blanda y segura, una sonrisa en su rostro por primera vez desde que la encontré. Más tarde, mientras Elena descansaba, Ismael y yo nos sentamos en el porche trasero, mirando la noche estrellada. Le conté toda la historia, desde el principio. No omití ningún detalle. Él escuchó en silencio, fumando un cigarro tras otro, su rostro una roca en la penumbra. Cuando terminé se quedó callado por un largo rato. «Te has metido en un nido de alacranes, compadre», dijo finalmente. «Esa gente que tiene tanto dinero juega en otra liga, no tienen reglas». «Lo sé», admití, «pero no podía dejarlas, Ismael. No podía». Él asintió, dándome una palmada en el hombro que casi me disloca. «Hiciste bien. Hay cosas que un hombre tiene que hacer. Ahora, el problema no es solo tuyo, es nuestro». «¿Qué quieres decir?» «Mañana hablaré con algunos contactos. Camioneros, gente de los mercados, hasta un primo que trabaja en la Fiscalía Estatal, pero en un pueblo chico, de los que todavía son derechos. Vamos a averiguar qué tanto se sabe de ellas, qué tan grande es la búsqueda. Vamos a verle los dientes al lobo antes de decidir cómo lo vamos a cazar». Por primera vez sentí que teníamos una oportunidad. Ya no éramos solo fugitivos. Éramos un pequeño ejército. Un camionero viejo, una mujer valiente, un compadre leal. Y teníamos un plan. O al menos, el comienzo de uno. La esperanza, que había sido una pequeña llama vacilante, comenzó a arder con un poco más de fuerza. En la casa de Ismael, bajo el manto protector de la noche y la amistad, la batalla por el futuro de Elena y Lucía estaba a punto de entrar en una nueva fase. Los siguientes 2 días en el rancho de Ismael fueron un respiro en medio de la tormenta, un tiempo suspendido. La hospitalidad de mi compadre fue un bálsamo para nuestras almas cansadas. Lucía, libre de la claustrofobia de la cabina del camión, exploró cada rincón del rancho como si fuera un reino encantado. Hizo amistad con las gallinas, persiguió a un par de cabras y declaró a un viejo perro sarnoso llamado Sombra como su fiel escudero. Verla reír, sucia de tierra pero feliz, era un recordatorio de por qué estábamos luchando. Elena, por su parte, comenzó a transformarse. El descanso y la seguridad le devolvieron el color a las mejillas. La ayudaba a la esposa de Ismael, que había regresado antes de lo previsto en la cocina, amasando tortillas y preparando guisos. Verla allí, con un delantal puesto y harina en las manos, era surrealista. Parecía una mujer completamente diferente a la figura aterrorizada que había encontrado en la carretera, pero también distinta a la dama de sociedad que describía. Era como si, despojada de su riqueza y de su miedo, estuviera encontrando una versión más auténtica de sí misma. Mientras tanto, Ismael y yo nos movíamos con cautela. Él, fiel a su palabra, empezó a mover sus hilos. Hizo llamadas discretas, se reunió con gente en cantinas de pueblos cercanos, escuchando más de lo que hablaba. La información que recabó confirmó nuestros peores temores. La alerta de búsqueda era nacional. Ricardo no había escatimado en gastos. Había fotos de Elena y Lucía en todas las comandancias de policía y en las terminales de autobuses. La narrativa oficial era sólida. Elena había sufrido un colapso nervioso tras la muerte de su esposo y había secuestrado a su propia hija. Varios testigos, seguramente pagados, habían declarado haberla visto actuar de forma errática en las semanas previas. Era una telaraña perfectamente tejida. «Ese tipo es un cabrón con iniciativa», dijo Ismael una tarde, mientras limpiábamos unas herramientas en el cobertizo. «No solo quiere la lana, quiere destruirla a ella, borrarla del mapa moralmente para que nadie nunca dude de su versión». Pero entre las malas noticias, hubo un rayo de luz. El primo de Ismael en la fiscalía, un hombre honesto, pero sin mucho poder, le confirmó que, aunque la alerta era nacional, la búsqueda activa y con recursos se concentraba en la Ciudad de México y sus alrededores. Asumían que habría buscado refugio con amigos, o que habría intentado salir del país por el aeropuerto de la capital. Nadie las estaba buscando en un tráiler, en el corazón del desierto de Coahuila. «Tenemos una ventaja, compadre», concluí yo: la arrogancia.
Piensan como ricos. Creen que ella usaría un avión, un coche de lujo. No se les ocurre que su peor pesadilla viaja en un Kenworth del 98. Esa noche, los cuatro nos sentamos a planear. Era el momento de dejar de reaccionar y empezar a actuar. Saqué un mapa viejo y lo extendimos sobre la mesa de la cocina. Saltillo estaba ahí, a menos de 100 kilómetros, un destino que parecía tan cercano y a la vez tan lejano. No podemos llegar en el tráiler, dijo Ismael. Es demasiado visible. ¿Y tú, Ramiro? Ya te vieron con él. Tu cara y tu camión pueden estar asociados a ella si alguien ató cabos en esa gasolinera. Tenía razón. Entonces, ¿cómo llegamos? Preguntó Elena, la ansiedad volviendo a su voz. Fue Ismael quien tuvo la idea. Mi compadre Chuy tiene un camión de verduras. Viaja a Saltillo 2 veces por semana a dejar mercancía en el mercado de abastos. Sale mañana antes del amanecer. Puedo pedirle que las lleve en la parte de atrás, escondidas entre las cajas de tomates y cebollas. Nadie revisa un camión de verduras. La idea era buena. Arriesgada, pero buena. Elena iría con Lucía. Yo me quedaría atrás. Mi presencia solo aumentaría el riesgo. Mi papel como ángel guardián de la carretera había terminado. Ahora tenía que confiar en otros. La decisión me pesaba. Me había acostumbrado a la idea de ser su protector. Ramiro, usted ha hecho más por nosotras que nadie en el mundo, dijo Elena, sus ojos encontrándose con los míos a través de la mesa. No le pediría que se arriesgara más. Esta última parte del viaje nos toca a nosotras. Decidimos que yo esperaría en el rancho de Ismael. Una vez que Elena contactara a Gabriel Cienfuegos y estuviera a salvo, me llamaría a un número de teléfono de un solo uso que Ismael conseguiría. Era un plan sólido. La última pieza era conseguir la dirección del licenciado. Elena la sabía de memoria. Una casa en una de las colonias más antiguas de Saltillo. No podíamos arriesgarnos a buscarla en Internet. Teníamos que confiar en su memoria. La noche antes de su partida fue extraña. Había una sensación de final de etapa, una mezcla de esperanza y de miedo a lo desconocido. Lucía, ajena a la tensión, me hizo prometerle que la visitaría cuando todo terminara para jugar con Sombra. Le prometí que lo haría. Un nudo en la garganta. Más tarde, cuando ya todos dormían, salí al porche. El cielo del desierto era un espectáculo de estrellas. Un manto de diamantes sobre un terciopelo negro. Elena salió a los pocos minutos, como si supiera que estaría allí. Se paró a mi lado mirando el cielo. Nunca había visto tantas estrellas, dijo en voz baja. En la ciudad apenas se ven un par. Es porque hay demasiadas luces falsas. Respondí. Aquí no hay nada que compita con ellas. Nos quedamos en silencio un rato. Tengo miedo, Ramiro, confesó finalmente. Confío en el licenciado Cienfuegos, pero ha pasado tanto tiempo. ¿Y si Ricardo ya llegó a él? ¿Y si lo amenazó? ¿O lo compró? El dinero puede comprar muchas cosas, Elena, pero no puede comprar la lealtad de un hermano. Y por lo que me ha contado, eso es lo que ese hombre era para su esposo. Tenga fe. La fe es lo único que me queda, dijo, y vi una lágrima resbalar por su mejilla. No, no es lo único. La corregí suavemente. Se tiene a usted misma. Ha demostrado ser más fuerte de lo que creía. Y tiene a su hija. Y tiene un plan. Y tiene a 2 viejos camioneros tercos de su lado. No está sola. Me miró, y en un impulso, me abrazó. Fue un abrazo breve, casi tímido, pero cargado de toda la gratitud y la tensión acumulada en los últimos días. Gracias, Ramiro, por todo. Me salvó la vida. Sálvese usted ahora, Elena, le dije, dándole una palmada torpe en la espalda. Llegue a esa casa y pelee por lo que es suyo. Y gane. Antes del amanecer, el camión de verduras de Chuy, un viejo Dina destartalado, llegó al rancho. Ayudamos a Elena y a Lucía a subir a la parte de atrás, acomodándolas en un pequeño hueco entre cajas de madera. Olía a tierra y a cilantro. Le di a Lucía una bolsa de galletas de animalitos para el camino. Sé valiente, campeona, le susurré. Ella me sonrió, somnolienta. Elena me dio una última mirada antes de que Chuy cerrara las puertas. En sus ojos vi una resolución de acero. Vi a la mujer de la que su esposo le había hablado. La vi y supe que iba a ganar. Vi el camión alejarse por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que se tragó la luz de sus faros traseros.
Me quedé ahí parado con Ismael a mi lado hasta que el ruido del motor se desvaneció por completo. Me sentía extrañamente vacío. Mi parte en la historia parecía haber terminado. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar y rezar. Los días de espera en el rancho de Ismael fueron una tortura lenta. El tiempo, que en la carretera vuela sin que te des cuenta, de repente se arrastraba con una pesadez insoportable. Cada hora parecía un día entero. Mi tráiler, escondido en el cobertizo, me parecía un animal enjaulado, ansioso por volver al asfalto. Yo me sentía igual. Me mantenía ocupado ayudando a Ismael con las labores del rancho, reparando una cerca, alimentando al ganado, cambiando el aceite de su tractor. El trabajo físico me ayudaba a no pensar demasiado, a acallar la voz de la ansiedad que me susurraba al oído todos los escenarios posibles. ¿Habrían llegado bien? ¿Las habrían descubierto? ¿Sería el abogado tan confiable como Elena creía? Ismael, con su calma provinciana, era mi ancla a la tierra. La paciencia es la madre de todas las ciencias, compadre, me decía mientras compartíamos un café por la mañana. Ya sembraste, ahora toca esperar a que la planta crezca. Tenía razón, pero la espera me consumía. Por las noches me costaba dormir. Daba vueltas en la cama, la imagen de Lucía sonriéndome y la mirada determinada de Elena grabadas en mi mente. Se habían convertido en una responsabilidad que iba más allá de la promesa de llevarlas a Saltillo. Se habían metido bajo mi piel. Eran, en una forma extraña que no podía explicar, mi familia. Al tercer día, la tensión se volvió casi física. El teléfono de un solo uso que Ismael me había conseguido permanecía en silencio, un ladrillo inútil y mudo sobre la mesa. Empecé a temer lo peor. Tal vez el plan había fallado. Tal vez Chuy, el conductor del camión de verduras, se había asustado y las había abandonado. O peor, las había entregado. La mente es un terreno fértil para las malas hierbas del miedo. Ismael notó mi angustia. «Vamos al pueblo», dijo esa tarde. «Necesitamos comprar unas cosas. Un cambio de aires te hará bien». Acepté sin muchas ganas. En el pequeño pueblo, mientras Ismael negociaba el precio de unos sacos de alimento, yo entré a una pequeña fonda a tomar un refresco. Había un televisor viejo en una esquina, transmitiendo un noticiero de la tarde. No le presté mucha atención hasta que una palabra llamó mi atención. Lomas. El presentador hablaba de un escándalo que estaba empezando a estallar en la alta sociedad de la Ciudad de México. El empresario Ricardo de la Fuente, conocido por su lujoso estilo de vida y sus conexiones políticas, estaba siendo investigado. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué a la pantalla, sin poder creer lo que veía. Apareció la imagen de un hombre de unos 50 años, de cabello canoso y sonrisa arrogante. Era Ricardo. A su lado, la foto de Elena y Lucía, las mismas que seguramente estaban en los carteles de Se Busca. Pero la historia que contaba el noticiero era completamente diferente a la que Ricardo había fabricado. Hablaban de un testamento en disputa, de acusaciones de fraude, de falsificación de documentos y de un posible intento de privación ilegal de la libertad. En la pantalla apareció un hombre mayor, de traje impecable y una mirada de acero. El cintillo lo identificaba. Lique Gabriel Cienfuegos, abogado de la familia de la Fuente. Cienfuegos estaba dando una conferencia de prensa. Hablaba con una elocuencia y una firmeza que helaban la sangre. Mi clienta, la señora Elena de la Fuente, y su hija, no están desaparecidas, dijo, su voz resonando con autoridad. Están bajo mi protección. Han sido víctimas de una campaña de difamación y acoso por parte del señor Ricardo de la Fuente, quien ha intentado por medios ilegales despojarlas de su legítima herencia. Hemos presentado ante la Fiscalía pruebas contundentes de sus manejos fraudulentos, incluyendo grabaciones, documentos firmados bajo coacción y testimonios de empleados. La historia de la supuesta inestabilidad mental de mi clienta es una mentira cruel, un castillo de naipes que se está derrumbando. El mundo pareció detenerse. Lo habían logrado. No solo habían llegado, sino que habían contraatacado. Y lo habían hecho con la fuerza de un huracán. Gabriel Cienfuegos no era solo un abogado, era un guerrero. Había tomado la ofensiva, usando a los medios para arrinconar a Ricardo, quitándole su arma más poderosa, la opinión pública.
Ahora Ricardo ya no era el cuñado preocupado, era el villano de la historia. Corrí de vuelta con Ismael, sin aliento, para contarle lo que había visto. Una sonrisa se dibujó en su rostro curtido. Te lo dije, compadre. Hay que tener fe. Esa misma noche, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con el corazón en un puño. Ramiro. Escuché la voz de Elena. Sonaba diferente, más fuerte, más clara, llena de una calma que no le había escuchado nunca. Lo logramos. Las lágrimas se me agolparon en los ojos. Lo vi en las noticias. Elena, estoy tan orgulloso de usted. Se rió. Una risa genuina y liberadora. La batalla legal apenas comienza, pero la guerra ya la ganamos. Gabriel es un genio. Tenía un expediente secreto sobre Ricardo que Fernando y él habían preparado por años. Por si acaso, Ricardo nunca tuvo una oportunidad. Está acabado. Sus cuentas están congeladas. Tiene una orden de restricción. No puede acercarse a nosotras. ¿Y Lucía? ¿Cómo está? Está feliz. Está en una casa enorme con un jardín más grande que el rancho de Ismael. Pregunta por ti todos los días. Y por Sombra. Hablamos un poco más. Me contó que Gabriel quería agradecerme en persona, que querían compensarme por todo lo que había hecho. Le dije que no era necesario, que mi paga había sido ver las noticias esa tarde. Ramiro, dijo, su voz poniéndose seria de nuevo. Hay algo más. El tráiler. Gabriel dice que es mejor que lo dejes ahí por un tiempo. Ricardo es un animal herido, y puede ser vengativo. Ha puesto gente a buscar el camión que me ayudó. Quieren saber quién era el conductor. No es seguro para ti volver a tu ruta todavía. La noticia me cayó como un jarro de agua fría. Mi camión era mi vida, mi hogar. Estar lejos de él era como no tener piernas, pero entendía el riesgo. Está bien, me quedaré con Ismael un tiempo más. Te mantendremos informado. Y Ramiro, gracias. De verdad, no hay palabras. Cuídese mucho, Elena, y dele un abrazo a la campeona de mi parte. Colgué el teléfono. Una mezcla de euforia y melancolía me invadió. Ellas estaban a salvo. La justicia, esa dama esquiva, por una vez había llegado a tiempo. Pero yo estaba varado. Un camionero sin camión. Un lobo de la carretera sin su manada. Miré hacia el cobertizo, donde mi Kenworth descansaba en la penumbra. Mi viaje con Elena y Lucía había terminado. Pero mi propia travesía, la de averiguar qué sería de mí ahora, apenas comenzaba. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que el mundo exterior se movía a una velocidad vertiginosa, mientras el mío estaba en pausa. Las noticias sobre el caso de La Fuente seguían siendo un tema candente. Ricardo había sido arrestado, acusado de múltiples cargos de fraude, falsificación y coacción. Su imperio de arrogancia se había desmoronado. Cada día, salían a la luz nuevos detalles de sus engaños, de sus traiciones. La opinión pública lo había crucificado. Elena, por otro lado, era retratada como una heroína, una madre coraje que había luchado contra todo y contra todos para proteger a su hija. Se había convertido en un símbolo de la resiliencia femenina. Hablaba con ella por teléfono cada 2 o 3 días. Me contaba sobre los avances del caso, sobre cómo estaba reorganizando la empresa que su esposo le había dejado, demostrando una habilidad para los negocios que ni ella misma sabía que poseía. Lucía había empezado a ir a una nueva escuela y ya tenía amigas. Su vida estaba volviendo a la normalidad, una normalidad de lujos y comodidades que contrastaba brutalmente con los días que pasó comiendo galletas de animalitos en la cabina de mi camión. Yo, mientras tanto, vivía una vida prestada en el rancho de Ismael. La gratitud hacia mi compadre era infinita, pero la inactividad me estaba matando. Yo era un hombre de movimiento, de horizontes cambiantes. La rutina del campo, aunque pacífica, no era para mí. Extrañaba el olor a diésel, el rugido del motor, la soledad poblada de pensamientos de la carretera. Mi tráiler seguía en el cobertizo, un gigante dormido. La empresa de transportes había estado llamando, preguntando por mí, por la carga que nunca llegó a Monterrey. Ismael los había estado entreteniendo con excusas sobre una falla mecánica complicada, pero sabía que ese cuento no duraría para siempre. Me sentía atrapado. Había hecho lo correcto, pero el precio era mi propia vida, mi sustento. Empecé a pensar que tal vez mi carrera como camionero había terminado,
que tendría que buscar otro trabajo, empezar de cero a mis 61 años. La idea me llenaba de un pavor silencioso. Un día, mientras estaba sentado en el porche, viendo el atardecer, un coche de lujo, un sedán negro y brillante, apareció en el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Ismael y yo nos miramos, alerta. Nadie venía a este rancho sin anunciarse. El coche se detuvo frente a la casa. El chófer, un hombre con traje, bajó y abrió la puerta trasera. De ella descendió el licenciado Gabriel Cienfuegos. Era exactamente como en la televisión, alto, distinguido, con una presencia que imponía respeto. Me levanté para recibirlo. «Señor Ramiro», dijo, extendiéndome la mano. Su apretón fue firme. «Soy Gabriel Cienfuegos. Es un honor conocerlo finalmente. El gusto es mío, licenciado, pero no se hubiera molestado en venir hasta acá. Era lo menos que podía hacer. Elena me ha contado todo. Lo que usted hizo no tiene precio». Nos sentamos en el porche. Ismael nos trajo unos vasos de agua de limón. Cienfuegos fue directo al grano. «Sé de su situación, Ramiro. Sé que su camión está aquí y que no ha podido trabajar. Vengo a proponerle una solución». Me explicó que, como parte del acuerdo legal, Elena había recuperado el control total de la fortuna de su esposo, y lo primero que había hecho fue dar instrucciones para ayudarme. Elena insiste en compensarlo por sus pérdidas y por el riesgo que corrió, pero sabemos que usted es un hombre orgulloso y que no aceptaría dinero sin más. Sacó un maletín y lo abrió sobre la pequeña mesa. No estaba lleno de dinero, estaba lleno de documentos. «Esta es la escritura de una pequeña empresa de transportes en Torreón», dijo. «Pertenecía a Ricardo. Es una de las muchas propiedades que ahora están bajo el control de Elena. Tiene 5 tráileres, todos modelos recientes, un patio de maniobras y contratos vigentes con varias maquiladoras de la región. Elena quiere que sea suya, que usted la administre, que sea el dueño. Es una forma de agradecerle, pero también es una inversión. Sabemos que un hombre con su experiencia y su honorabilidad la hará prosperar». Me quedé sin palabras. Miré los papeles, el logo de la empresa, los títulos de propiedad de los camiones. Era una locura. Era más de lo que había soñado en toda mi vida. «Licenciado, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. Piénselo como una sociedad, Ramiro», insistió Cienfuegos con una sonrisa amable. «Usted pone el trabajo y la experiencia. Elena pone el capital inicial. Además, hay una condición». «¿Cuál?» «Que su primer viaje sea a Saltillo. Lucía no deja de preguntar cuándo la va a visitar su amigo el trailero. Y Elena quiere que conozca su nueva casa. Dice que le debe una cena decente, sin frijoles de lata». La emoción me embargó. Miré a Ismael, que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Miré los papeles. Y pensé en mi vida, en los años de soledad en la carretera, en mis hijos lejanos, en mi Lupe, y sentí que, de alguna manera, todo ese camino recorrido me había traído hasta este preciso momento. La vida me estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad no solo de tener mi propio negocio, sino de tener algo más. Una conexión. Una familia inesperada. Acepté. ¿Cómo podría negarme? Unas semanas después, estaba al volante de un tráiler nuevo, reluciente, con el logo de mi propia empresa pintado en las puertas. Mi viejo Kenworth se quedaría en el rancho, como una reliquia, un monumento a la aventura que lo cambió todo. Ismael sería mi socio. Estaba cansado de la vida del campo y la idea de volver a la carretera, pero ahora como jefe, le devolvió el brillo a los ojos. Mi primer viaje, como había prometido, fue a Saltillo. La casa de Elena era una fortaleza de buen gusto y elegancia. Me recibieron en la puerta como a un héroe. Lucía corrió a mis brazos gritando mi nombre. Me entregó un dibujo que había hecho de un camión grande, un sol sonriente y 3 monitos de palitos. Ella, su mamá y yo. Esa noche, cenamos en un comedor enorme, bajo un candelabro de cristal. La comida fue exquisita, pero lo mejor fue la conversación, las risas. Éramos un cuadro extraño, la dama de sociedad, la niña heredera y el viejo camionero, pero nos sentíamos como la familia más normal del mundo. Cuando me fui, Elena me acompañó hasta la puerta. «Cambió nuestras vidas, Ramiro», me dijo. «No, Elena»,
respondí sonriendo. Ustedes cambiaron la mía. Volví a la carretera, pero ya no era el mismo. Ya no era Ramiro, el transportista solitario. Era don Ramiro, dueño de mi propio destino. La carretera seguía siendo la misma, una cinta de asfalto infinita bajo un cielo inmenso. Pero yo la miraba con otros ojos. Sabía que cada kilómetro, cada curva, cada amanecer, era un regalo. Y que a veces, en la hora más oscura, cuando crees que estás más solo, la vida te pone en el camino a un par de almas perdidas para que te encuentres a ti mismo. Y esa, sin duda, es la carga más valiosa de todas. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Ahora te pido que me ayudes a seguir creando estas historias.
Tu apoyo es mi combustible. Por favor, deja un comentario abajo. Dime qué parte de la historia te tocó más, o si tienes alguna idea o asunto que te gustaría que convirtiera en un relato. Me encanta leer sus sugerencias. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me llena de alegría saber hasta dónde viajan mis palabras. Como una pequeña forma de agradecerte por llegar hasta aquí, y para ayudar a que este canal siga creciendo, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar en el primer comentario fijado. Son un pequeño regalo de mi parte para tu bienestar. Gracias por tu tiempo y tu compañía en este viaje. Que Dios te proteja a ti y a los